Muchas gracias, senadora. Yo le pediría poder compartir pantalla. Listo, senadora. Sí, puede compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos los miembros del gobierno que nos acompañan, como a los compañeros del Congreso. Yo quisiera iniciar diciendo, paz, llevamos 4 años esperándola. La realidad es que desde la firma del Acuerdo de La Habana, Colombia no ha hecho sino sufrir violencia y crecimiento del narcotráfico. Y aquí se han dicho muchas mentiras en este debate de muy mala fe, y sobre todo con el intento monstruoso de querer culpar al gobierno de la violencia, cuando en realidad lo que está viviendo Colombia es el resultado de un acuerdo que siempre advertimos no acompañábamos porque iba a causarle mucha violencia a Colombia. Y ahí están las evidencias. La ventaja de los datos es que no mienten. Aquí nos han dicho que nada tiene que ver y que el Acuerdo de La Habana lo que permitió fue el florecimiento de la paz. Mentiras. El Acuerdo de La Habana lo que generó, y eso lo muestran los datos de manera muy clara, es el crecimiento de los cultivos ilícitos y paralelamente a eso, el crecimiento de los homicidios en Colombia. Esta gráfica que les estoy mostrando es muy clara y es absolutamente evidente como a medida que crecen los cultivos ilícitos van aumentando también los homicidios, como lo veremos en la gráfica ahí adelante. Pero aquí en esta de los cultivos ilícitos vale la pena decir que inicia el Acuerdo de La Habana y exactamente en el año 2013, cuando se empieza a negociar el punto de las drogas, se disparan los cultivos ilícitos, llevándonos a las 200.000 hectáreas que hoy son la violencia que tiene Colombia. Pero quiero ir un poco más allá, y un poco más allá en el sentido de lo que esto significa. Porque miren, en esta gráfica no solamente estamos comparando las masacres cometidas en Colombia, que aquí entre otras dicen que es que se habían acabado. No es cierto, mire la gráfica cómo las muestra, y ahorita vamos a ver una con todas las masacres. Esta simplemente es en el departamento del Cauca. Exactamente cuando se termina y se firma el Acuerdo de La Habana, se inician las masacres en el departamento del Cauca. Nada tiene que ver con el gobierno del presidente Duque ni con el uribismo, como algunos han querido decirlo aquí. Pero vale la pena también mirar estas cifras que me parece que son muy importantes. Y es en Nariño, la mayor cantidad de cultivos ilícitos ha estado totalmente relacionada con los homicidios. Miren, la suma de casos de homicidios colectivos en Tumaco, y Tumaco por supuesto es la mayor región con cultivos ilícitos en todo Nariño, un crecimiento del 247% entre el 2013 y el 2017. Entonces uno se pregunta, ¿no tienen nada que ver los cultivos ilícitos con el narcotráfico? Bueno, es interesante esta perspectiva que nos plantea la izquierda de este país, que entre otras cosas, y esto es lo que me parece más interesante de todo, es que todo el tiempo se esfuerzan por hacer un litigio estratégico para impedir que se pueda combatir el narcotráfico en el país. Todo el tiempo, todo el tiempo. Que si se puede fumigar, no se puede fumigar. Que si se pueden decomisar las drogas, que no se puedan decomisar las drogas. Que si se pueden perseguir, que no se puedan perseguir. Es decir, protegiéndolas de manera permanente. Y ahí sí habría que decir, ¿por qué les interesa tanto proteger el narcotráfico? ¿Por qué es que les interesa tanto que no se pueda hacer una política antidrogas seria en el país? ¿Por qué es que se quejan y piden seguridad al mismo tiempo de que reconocen que es el narcotráfico, no quieren que se combata? Miren esta gráfica que es muy importante, los casos de las masacres. Por ahí hay un senador que decía, es que el uribismo en la peor época tenía 50 masacres. No, senador, no le mienta al país, qué difícil los debates a base de mentiras, porque lo que venía a Colombia era en unos años teniendo más de 100 masacres al año, 168 en el año 1999, en el año 2000, 236 masacres. Y esas cifras se mantenían ahí, ¿saben hasta cuándo, queridos colombianos? Hasta que llegó el presidente Uribe y las masacres empezaron a desaparecer de Colombia.
la llegada del presidente Uribe, teníamos 111 masacres y ya en el año siguiente habían bajado a 94 y ahí en adelante se dio una disminución sustantiva, bajándolas a una sola cifra, a dos cifras, perdón, y ahí empezaron a desaparecer. El presidente Uribe entregó un país que ya tenía más o menos 37 masacres cuando veníamos, como decía, de un promedio de 150 masacres al año. Y dicen, es que el uribismo llegó con sus masacres. Hombre, no digan mentiras. El uribismo lo que le ha demostrado a Colombia es que la seguridad importa y que se puede hacer cosas por la seguridad desde el Estado. El presidente Uribe redujo, esto no se lo dicen a los jóvenes colombianos, pero hay que decírselos, en 46% el homicidio de colombianos en su primer gobierno, por eso fue reelegido. Disminuyó el secuestro en un 70%. Y ese asesinato, por ejemplo, de profesores y sindicalistas que venía disparado en el país, 192 casos en el año 2002, con una sola condena, terminó en 14 casos con 200 condenados. Entonces no vengan a decir aquí que es que los sindicalistas y los profesores los matan el uribismo, porque es que esa es una forma muy ruin de hacer política. Aquí está, por ejemplo, la gráfica claritica de lo que ha venido pasando y de cómo, cuando se firma el Acuerdo de La Habana, empiezan a aparecer nuevamente las masacres. Dicen que el gobierno no ha hecho nada en materia de seguridad. Miren los indicadores. Ahí les marqué en rojo lo que ha bajado, para que quede claro. Estas son las cifras a junio. Los delitos contra la vida, como el homicidio, una baja del 13%. Las lesiones personales, 37%, el secuestro, 18%, el secuestro extorsivo, 35%. Bueno, ahí pueden leer las gráficas, pero sobre todo quería hablar de los asesinatos de la fuerza pública, que han tenido una dramática disminución por la capacidad operativa de nuestro ejército, por la gran gestión que ha venido haciendo el ministro y el ministro Botero anterior, que lograron un ejército que combatía con menos muertos y que era capaz de poner más miembros de los grupos ilegales en la cárcel. Esas cifras son impresionantes y vale la pena que el país las conozca, porque lo que logramos es mayor efectividad de nuestra fuerza pública. 121 asesinatos de líderes sociales desde la firma del Acuerdo de La Habana. Esto vale la pena decirlo porque es que precisamente los matan en los municipios donde se concentra el 51% de los cultivos ilícitos. Entonces, de esos, el 79% han sido en el departamento del Cauca. Y entonces uno se pregunta, bueno, los asesinatos de líderes sociales en el suroccidente del país, Cauca, Nariño, Valle, ahí están las cifras, tremendos. Resulta que es que ahí no están los paramilitares como nos querían presentar en este debate en el día de hoy. No son los paramilitares los que asesinan, son los grupos ilegales que están en ese territorio, ya lo vamos a ver. Hablaba un senador del PENIS, siquiera lo trajo a colación, porque esa es otra de las mentiras que nos trajo el Acuerdo de La Habana, decirnos que la erradicación de los cultivos ilícitos tenía que ser voluntaria. Y entonces el campesino que está rodeado de los fusiles de los grupos ilegales tiene que decir, no, yo ahora quiero erradicar, y lo vuelven objetivo de todos esos grupos ilegales y lo asesinan. Hay un estudio, no mío, de la Universidad de los Andes en el CEDE, que muestra que a partir de la firma del primer acuerdo hay un crecimiento desproporcionado de asesinatos de líderes sociales. Y lo que es más interesante, hay 546 más asesinatos de líderes sociales en los municipios que tienen PENIS, frente a los demás municipios. ¿Cuáles municipios? Los que no tienen el programa. Miren esta gráfica muestra el momento en que entra a regir el PENIS, y en esta que tiene la raya totalmente recta y se dispara, son los municipios que tienen PENIS, y los otros son el resto de los municipios de Colombia. Claro que hubo un incremento de asesinatos, pero el asesinato de los líderes sociales lo potenció el PENIS en un 546%, para que nos quede claro y no le sigan diciendo mentiras al país. La relación entre los municipios con Coca, PENIS e incremento de líderes sociales es absolutamente innegable. Aquí este mapa de Colombia, donde están en gris los municipios que no tienen cultivos de coca y los otros que han tenido, digamos, una estabilidad. Y
en naranja y rojo los que tienen un crecimiento de cultivos ilícitos. Los puntos verdes. Yo le ruego, Presidenta, que me deje terminar porque esto es un tema muy, muy grave. Los puntos verdes es donde están asesinando los líderes sociales. Cuando hay PENIS, hay una probabilidad del 167% más de que asesinen a los líderes sociales. Entonces no digan que es el gobierno del presidente Duque, cuando aquí, en este acuerdo de La Habana, mal hecho, lleno de cantidad de impunidad y de errores políticos como este, es lo que está causando que asesinen los líderes sociales. Y quiero terminar mostrándoles temas que me parecen muy graves, porque dicen que los mata el ejército, o quién sabe quién los mata, los paramilitares. Mentira, los matan las disidencias de las FARC, los matan el ELN, los mata el Clan del Golfo, los Pelusos, ahí están las cifras. Las disidencias de las FARC en líderes sociales son responsables del asesinato del 14%. Ahora dicen que se fueron, que porque el uribismo los espantó. No, se fueron porque querían seguir. Y me parece muy grave que ahora también digan que es que los asesinatos de los desmovilizados de las FARC los está haciendo quién sabe quién. La Fiscalía ha dado resultados en un 47% de los casos. Y lo que muestra, ahí están los condenados, lo que muestra es que en el Putumayo y en el Cauca los matan las disidencias de las FARC. En Antioquia los matan las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. En norte de Santander los Pelusos, los Caparros. Y en el sur de Bolívar, que tanto lo han mencionado, los mata el ELN. Ningún paramilitar ni ningún ejército. Los matan los grupos que ustedes han defendido. Los llaman que con violencia política. Se trata de narcotráfico puro y duro. Y mientras la izquierda de este país y algunos sectores decían defender el narcotráfico, prohibiendo la fumigación, prohibiendo que se decomise, no dejando que la erradicación sea forzosa para proteger al campesino, van a condenar a Colombia a la violencia. No le echen la culpa al gobierno, cuando la culpa lo tiene un acuerdo de impunidad, un acuerdo permisivo lleno de errores políticos que ha llevado a Colombia a sumirse nuevamente en la violencia del narcotráfico.